Bueno chicos, un poco continuando con el video de la presentación y eh, para tratar de salvar algunos problemas técnicos que tuvimos con la conexión para la comisión de los jueves, el turno mañana de Cañuelas, es que pensé en hacer un poco esta comunicación para ver si podemos avanzar un poco más. El primer tema de la materia, como les decía en el video de presentación, es culminación del proceso contable. Para lo cual ya les mandé la bibliografía, tienen la guía de trabajos prácticos en el blog, etcétera, etcétera. En esta primera parte voy a hacer la parte de introducción y vamos a aprovechar para hacer un repaso de algunas cuestiones técnicas y de conocimiento o teóricas que tienen que conocer y que ya hemos visto en la primera materia del ciclo contable, que es Información Contable 1. En cuanto a los contenidos y dinámica que implican o que conlleva este tema de culminación del proceso contable, tienen que saber que esto de culminación se refiere básicamente a las tareas previas que tienen que hacer las organizaciones, tendientes a poder lograr armar un balance de presentación. Pero no lo que hace a la presentación propiamente dicha, sino simplemente las tareas previas, como conciliaciones, arqueos, inventarios y otro tipo de controles y verificaciones que tienen que hacer, de manera tal de poder obtener los saldos depurados de las cuentas. Que cada cuenta exprese lo que tiene que expresar y no que contenga errores o incorrecciones. Algunos de los temas que vamos a repasar, o mejor dicho, los temas que vamos a repasar, cada tanto me van a ver que miro hacia la izquierda y es simplemente porque tengo una ayuda a memoria. Los temas que vamos a tratar de repasar en esta primera entrega es un poco lo que es la introducción de contabilidad, después vamos a hablar un poco de cuentas, clasificación de cuentas, después vamos a identificar un poco cuáles son los estados contables básicos, hablar un poco de devengamiento y hablar un poco de los sistemas de determinación del costo y por último un breve comentario de bienes de uso. Para poder comenzar tenemos que recordar siempre la diferencia que hay entre los conceptos económico y financiero, ¿sí? Recuerden que cuando se habla de cuestiones económicas o de conceptos económicos, estamos haciendo referencia simplemente a la intención que tienen las organizaciones de generar un resultado, sea este una ganancia o una pérdida. Digo intención porque a veces no se logra, pero esa es la intención. A diferencia de lo que son los conceptos financieros, que se refieren pura y exclusivamente al movimiento de dinero, es decir, al ingreso y egreso de valores. Dicho en otros términos, cobrar o pagar, ¿sí? Aclarado este punto, me parece que también es importante que repasemos y tengamos bien presente el tema de cuentas. Recuerden que la clasificación de cuenta que es útil a estos fines es la clasificación de cuentas de acuerdo a su naturaleza. Cuando hablamos de la clasificación de cuentas de acuerdo a su naturaleza, vamos a tener diferentes grupos de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, cuentas patrimoniales, cuentas de resultado, cuentas de movimiento, cuentas regularizadoras, y también hay otro grupo de cuentas que son las que se conoce como cuentas de orden, pero que siempre las desestimamos un poco porque, no, la verdad, en la práctica o los usos y costumbres nos indican que este tipo de cuentas, las de orden, han caído en desuso. Es decir, que nos vamos a concentrar en los grupos de cuentas que mencioné previamente. Cuando hablamos de cuentas patrimoniales, tenemos que entender y recordar que cuando se habla de cuentas patrimoniales es porque hace referencia al patrimonio de las organizaciones. El patrimonio de las organizaciones es sencillamente el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una organización. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de obligaciones con terceros y con los propietarios, ¿sí? Es decir, que ahí vamos a tener todo lo que son bienes y derechos, todo lo que son deudas con terceros y todo lo que son obligaciones para con los propietarios. Así es como la clasificación de las cuentas patrimoniales se refiere a cuentas patrimoniales del activo, las que son representativas de bienes y derechos, como por ejemplo mercaderías, banco, cuenta corriente, caja, fondo fijo, bienes de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y también
deudores por ventas, deudores varios, deudores morosos, documentos a cobrar, plazo fijo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con algún bien o algún derecho a cobrar o a recibir algún tipo de prestación de servicio. Las cuentas del activo, un poco yendo a la dinámica de la registración, aumentan por el debe, disminuyen por el haber, es decir que normalmente tienen saldo deudor. Cuando hablamos de las cuentas del pasivo, estamos haciendo referencia a las deudas u obligaciones que tiene la organización hacia terceros ajenos a ella, ¿sí? Es decir, deudas. Cuando hablamos de deudas, tenemos que tener presente que pueden ser, y a modo de ejemplo, deudas con proveedores, deudas con un banco, es decir, deudas bancarias, con deudas originadas en obligaciones fiscales, como, no sé, IVA a pagar, impuesto a las ganancias a pagar, ingresos brutos a pagar, cargas sociales a pagar, cualquier cuenta cuya denominación nos dé la pauta que se trata de una deuda de entregar dinero o una deuda de realizar algún acto, como por ejemplo la cuenta alquileres positivos no devengados, que no se trata de una deuda de entregar dinero, sino que se trata de una deuda de realizar una acción como lo es entregar un bien en alquiler. ¿Sí? Por último, siguiendo dentro de las cuentas patrimoniales, tenemos las cuentas del patrimonio neto, que no son ni más ni menos que las obligaciones que tiene la organización con los propietarios. Y allí la variedad ya no es tan generosa como en el caso de los activos y los pasivos, sino que aquí cuando hablamos de cuentas del patrimonio neto nos vamos a enfrentar cuentas del rigor de capital social o acciones en circulación, ajuste de capital, que lo veremos un poco más adelante, reserva legal, reserva facultativa, reserva estatutaria, resultado del ejercicio. Por favor tengan presente que esta cuenta resultado del ejercicio siempre en todos los escenarios es una cuenta del patrimonio neto. Resultados no asignados también es otro ejemplo de cuentas del patrimonio neto, primas de emisión, aportes irrevocables. Todas estas son diferentes cuentas, o es una breve enumeración que no pretende ser taxativa ni mucho menos, de todos los ejemplos de cuentas del patrimonio neto. Bueno, con respecto, y para cerrar un poco el tema cuentas, hay un tema que vimos en contabilidad básica o información contable 1, que es manual de cuentas. El manual de cuentas, recordarán que tiene 5 partes, o si no lo recuerdan, se los recuerdo en este momento. El manual de cuentas básicamente tiene 5 o 6 elementos para cada cuenta, que es la denominación, cuándo se debita, cuándo se acredita, el saldo habitual y qué representa su saldo. Esta última parte de lo que representa el saldo de cada una de las cuentas, a esta materia que es información contable 2, le es muy importante. Es decir que el poder interpretar el saldo de una cuenta o lo que representa el saldo de una cuenta a efectos de la exposición de los estados contables y de la evaluación de los estados contables es algo que toma especial preponderancia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la cuenta caja, ¿qué representa su saldo? Y representa la tenencia que tiene la empresa dentro de sus instalaciones de dinero en efectivo de curso legal. Moneda extranjera representa lo mismo, es decir, la tenencia de dinero dentro de las instalaciones de la empresa, pero expresado en otra moneda diferente a la de curso legal, que normalmente en Argentina estamos acostumbrados a que eso sea dólares, pero también podemos tener euros, yen, libras esterlinas, etcétera, etcétera. Otros ejemplos de lo que representa el saldo de las cuentas puede ser la cuenta de deudores por ventas, ¿sí? Cuyo saldo representa los derechos a cobrar que tiene la empresa originados en la venta de mercaderías en cuenta corriente aún no vencidas. Es decir, que para que el derecho a cobrar que tiene una empresa sea incluido en esta cuenta, en deudores por ventas, tiene que referirse primero a una venta de mercaderías, no cualquier otro bien. Segundo, al derecho a cobrar por esa venta de mercaderías. Y tercero, que el plazo de vencimiento para poder cobrar esa obligación, ese derecho, tiene que operar de la fecha de cierre de balance en adelante. Si la fecha de vencimiento de ese crédito o de esa facilidad de pago que le dimos al cliente venció antes de la fecha de cierre de los estados contables y que por algún motivo
el cliente no pudo cumplir con su obligación, ya no podría estar en la cuenta de deudores por venta, sino que debería reclasificarse su saldo y pasarla a priori a la cuenta deudores morosos. Y si le tuvimos que iniciar una acción judicial, será deudores en gestión judicial. Y si no, bueno, veremos cuáles son los diferentes estadios por los cuales puede pasar ese crédito. Es simplemente a modo ejemplificativo de lo que representa los saldos de las cuentas. Antes de terminar esta primera entrega, creo importante que podamos rescatar y recalcar a qué nos referimos con estados contables básicos, ¿sí? O con la frase estados contables. Cuando hablamos de estados contables de presentación, tenemos que tener presente que hay siempre 5 elementos. Los 4 estados contables básicos y el cuerpo de información complementaria, que no es ni más ni menos que una serie de notas, cuadros y anexos que los desarrollaremos en el segundo tema de la materia, que es exposición de estados contables. Cuando hablamos de los 4 estados contables básicos, estamos haciendo referencia al estado de situación patrimonial, al estado de evolución del patrimonio neto, al estado de resultados y al estado de flujo de efectivo. Cuando hablamos del estado de situación patrimonial, que en los ejercicios los van a ver abreviado, o les propongo esta abreviatura, es E de estado, S de situación y P de patrimonial, ESP, se refiere a que ese estado contable va a exhibir y mostrar directa e indirectamente todo lo que tiene que ver con el activo y el pasivo, únicamente. También va a incorporar un detalle, sin detalle, lo que es el patrimonio neto, pero no lo va a detallar de ninguna manera, simplemente lo expone en una línea para poder verificar la igualdad patrimonial. ¿Sí? Entonces, en el estado de situación patrimonial vamos a tener en detalle el activo y el pasivo. Es decir, que de ahora en adelante todas las cuentas del activo y del pasivo, cuando tengan que tomar la decisión de identificar cuál es el estado contable que las debe incorporar e informar, tiene que ser el estado de situación patrimonial. El segundo de los estados contables que mencioné es el estado de evolución del patrimonio neto, que va a incorporar todos los elementos detallados y su evolución de las cuentas que integran el patrimonio neto. Capital, capital suscripto, acciones en circulación, reservas, resultado del ejercicio. ¿Sí? Todas las cuentas que sean del patrimonio neto debemos indicar que el estado contable que las debe informar y exponer es el estado de evolución del patrimonio neto. El tercero de los estados contables es el estado de resultados. Ahí no hay mucho hilo que cortar, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todo el detalle y la evolución de las cuentas de resultados, con un criterio particular de ordenamiento, al igual que los otros estados contables que mencioné, pero ese criterio de ordenamiento y las particularidades las veremos en el segundo tema de la materia, que es exposición. El cuarto y último de los estados contables es el estado de flujo de efectivo. Sobre este cuarto estado contable tenemos que saber que en esta materia no lo vamos a desarrollar, sino que se desarrolla con lujo de detalles en la tercera materia del ciclo contable, que es estados financieros y de gestión. Por último, y antes de terminar el video, quiero recordarles el tema devengamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de devengar, estamos haciendo referencia al proceso por el cual deben reconocerse los resultados. Y esto significa que los resultados deben reconocerse en el periodo que corresponde, independientemente de que se haya pagado o cobrado. Pagado me refiero a las cuentas de resultado negativo y cobrado a las cuentas de resultado positivo. Para lo cual tenemos que poder identificar con claridad cuál es ese o cuáles son los momentos en los cuales corresponde. ¿Sí? Bueno, por ahora voy a dejar acá el video porque si no se hace muy largo, y en el próximo voy a retomar con el tema de devengamiento y ya vamos a abordar el primero de los ejercicios de la materia, para lo cual los invito a que tengan a mano la guía y vamos a ver si podemos resolver íntegramente el ejercicio 1.1, que es activo sociedad anónima. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima entrega, que seguramente va a ser muy rápidamente. Les mando un abrazo.